Bienvenidos a Date Magnate Podcast, un episodio más, mucho gusto. Estoy muy contenta por compartir, aparte de todo el tiempo en casa, este espacio con mi señor marido y con todos ustedes. Bere, el placer es mío siempre. Desde hace 14 años ha sido un placer. Me da mucho gusto y el día de hoy tenemos un tema que me parece de suma importancia porque nos preguntan muchísimo que si cuánto es el monto para tener libertad financiera, que si cuántos ingresos y demás. Y les preparamos el tema del día de hoy, que es la trampa del sueldo alto. Y aparte, ¿cuál es el sueldo alto, no? O sea, porque justamente hay muchísima gente, digo, es mucho más fácil cuando tú sabes que estás en el mínimo, pero hay mucha gente que piensa que ya está en un sueldo alto y la verdad es que las escalas pueden ser infinitas, ¿no? Vamos a aterrizarlo un poco al promedio de sueldos de aquí de México. Vamos a usar el sueldo bajo como un promedio de la clase media. No es lo mismo una persona que gana 120,000, que tiene un puesto pues ya bastante elevado, a una persona que gasta 25,000 pesos. Que gana, perdón, 25,000 pesos. Pero aparte es diferente si es una persona o una familia, ¿no? Porque a lo mejor puedes tener un ingreso combinado, vamos a poner de 80, 100 mil pesos, y tú sientes que es un sueldo alto. Yo creo que lo más importante de esto es cuestionarnos, porque aquí viene la trampa de esto. Porque no es lo mismo, o sea, una persona que gana 120,000 pesos a una que gana 25,000 pesos, pero ojo, uno se pueden dejar llevar por el monto. Pero ¿qué pasa cuando esa persona está mucho más atrapada y endeudada que la de 25,000 pesos? Pero es una trampa grandísima. Porque, a ver, vamos a pensar no de 120,000 pesos, que ya estás hablando de un ejecutivo de muy alto nivel, pero vamos a pensar que tú tengas 70, 80 mil pesos en un ingreso combinado con tu esposa, pero tienes 2 hijos. Pero oye, es que los quiero meter a escuelas de clase media, ¿no? Pero de clase media, Media alta. media alta, pero que sí que sean 100% bilingües, ¿no? O el tipo de cosas que van pasando. Y la señora pues necesita tener una camioneta para pasar por los niños, ¿no? Y si tú vas haciendo todo tu balance, yo estaba viendo que sin que gastes, más bien sin que ahorres e inviertas absolutamente nada, podría no alcanzarte. O sea, entre seguros de gastos médicos, seguro de vida, los seguros de auto, la casa. Ahora, imagínate que le metas hipotecas y demás, se vuelve algo completamente impagable cuando pareciera ser que tiene la vida resuelta. ¿Pero tú crees que un sueldo alto te podría meter en una jaula de oro? Es el concepto bien interesante y creo que ahorita está muy metido o embebido en nuestra sociedad. Todo el mundo queremos que una jaula de oro, por decirlo de una buena manera, es que estamos disfrutando el momento plenamente, ¿no? Y entonces podemos tener muchas experiencias. Y al final lo que no nos estamos dando cuenta es que ni estamos teniendo una mejor vida que el que vive tranquilo, con sus hijos, con su familia, sin presiones económicas y laborales. Me parece que esa es la verdadera libertad o la verdadera buena vida, ¿no? ¿Tú cómo lo estás considerando? Lo que pasa es que yo creo que entre mayor es tu sueldo, obviamente estás en una clase social distinta o más elevada. Entonces, a la vez, no es solo el tema económico, sino la presión social que existe es mayor, porque efectivamente ya te estás comparando, o sea, tus hijos ya no los metes a una escuela normal o una escuela que te alcance o que esté dentro de tus posibilidades, porque tú ya estás desenvolviéndote en otras ligas, pues los metes a una escuela más cara, pero aparte la señora pues también necesita verse diferente y necesita comprar otro tipo de ropa y necesita la camioneta, los viajecitos, Claro. o sea, es un tema de presión social y de apariencia que para mí yo creo que sí es como un parteaguas para poderte, o sea, más bien para enfrascarte en esto que hablamos como jaula de oro. Entonces, es una trampa bien importante porque tú podrías pensar que tienes un mejor estilo de vida y lo que tienes son más gastos. Por eso, pero entonces, ¿dónde estaría la línea entre disfrutar y definitivamente desordenarte? O sea, ¿cómo lo estás viendo? Es que es bien difícil. O sea, es bien difícil. Y de hecho, a nosotros nos ha pasado. O sea, por eso nosotros tardamos tanto en poder ordenar nuestras finanzas, porque al final, pues, escuchas, te bombardean por todas partes con el tema del consumismo, redes sociales, anuncios, la misma sociedad. Y entonces tú estás tratando, pues, de mejorar tu nivel de vida, pero al final es una bola de nieve que si no te ordenas, te termina comiendo y terminas viviendo al día. Entonces, ¿cuál es la línea? Pues tienes que empezar. O sea, digo, yo sé que suena rudo y fuerte de inicio el decir, no vivas un nivel que no te corresponde. A ver, el que gana muy poquito, dentro de todo, tiene menos presiones en ciertas cosas. Pero desde ahí ya empiezas a ver, oye,
¿y si compramos un refresco? Oye, ¿y si compramos las papitas? Y empiezas a crecerle un poquito, pero estoy hablando muy poquito más y entonces ya te empiezan a meter el Starbucks, como que si no te puedes comprar un Starbucks, ¿quién eres? ¿No? O sea, no puedes hacerlo. O si de repente ya llegas a otro escaloncito más arriba, oye, pues una comida de experiencia que los tienen formaditos, ¿no? Así, definitivamente parece que es una maquinita, una maquinaria muy bien engranada donde van camine y camine, uno atrás del otro, para recibir su experiencia, ¿no? Pero te vas más arriba y vienen todas estas presiones que ya viene justo de la vestimenta, que ya viene justo de todo lo que son los viajes, porque ¿cómo le vas a decir a tus amigos que no saliste ahorita en vacaciones de verano o en fin de año? O que no cambiaste la O que no camioneta. cambiaste la camioneta, wow. Pero tampoco puedes tener ya la ropa ya rasgadita. Entonces, pues a veces hay que No, como... no, no, la ropa rasgadita jamás. Eso sí, no hay manera. No, pero entonces ya resulta que hay que aprender de corte y confección hasta para... Sí, porque, a ver, la clásica frase, hay que vivir como se debe, aunque se deba lo que se tiene. No, no. Y fíjate que ahorita he visto que muchísima gente está concientizando justamente de eso, de que es muy difícil estar con sobrepeso. Bueno, también es muy difícil hacer ejercicio. Escoge tu Ah, sí, dificultad. me encanta ese Es escoge tu buenísimo. Ahora, difícil. yo te voy al otro lado. Es muy merecido el que te vayas de fiesta con tus amigos porque has trabajado durísimo. También es muy satisfactorio tener la tranquilidad de que no debes nada y disfrutar a lo mejor una buena comida con amigos en tu casa. A mí me sorprende, perdón que te interrumpa, ahorita Cuéntame. hablando de comidas y demás, el precio del alcohol. Es Wow. una locura lo que cuesta el alcohol. Y tú ves viernes de quincena, hasta el gorro los restaurantes gastando, o sea, todos bebiendo en el restaurante, comprando las botellas. Yo no sé, digo, nosotros casi no compramos Sí, alcohol, no. pero yo no sé la gente o sea, ¿cuánto gasta una persona convencional en alcohol al mes? Si tú vas al súper a comprar una botella, es carísimo. Ahora, írtela a tomar a algún lugar, salvo que vayas a unos de estos que tienen los del piquito y demás, que te los dan, según esto, muy baratos, que la realidad es Que te que dejan ciego. bueno, sí, pero en realidad la gente no se da cuenta que le están sirviendo bien poquitito. Y entonces, a la hora que llega la cuenta y se dan cuenta lo que gastaron, pues a lo mejor eso lo pudieron haber invertido, ya sea en educación, ya sea en alguna necesidad básica de la casa o ahorrarlo. Pero preferimos la gratificación instantánea. Yo creo que va más por un tema ahí de gratificación instantánea. O sea, el tema de me lo merezco, lo trabajé mucho, de primero me lo gasto y después veo cómo le hago, es un tema de gratificación instantánea. Lo que sí creo también es que al final sí, o sea, la presión social influye muchísimo y creo que conforme vas ganando más dinero, tienes más presión social. Entonces, se me vino ahorita a la mente el caso, no sé si tú recuerdas, tuvimos en algún momento una persona que entró a trabajar con nosotros en el área de limpieza, que era una señora, no sé si te acuerdas, como muy chistosa Sí, 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 claro. y ella trabajaba en un pueblo, no trabajaba, perdón, vivía en un pueblo y nos contaba que llevaba 3 meses sin tener trabajo y el esposo tampoco, y que yo no podía creer cómo sobrevivían, o sea, si tenían 3 meses sin trabajar. Por supuesto que la señora hacía las tortillas, tenía una gallinita en el rancho, bueno, en el pueblo, sus cultivos ahí, entonces no gastaba, comía lo que había, sus hijos iban a la escuela pública, entonces ella era feliz, siempre estaba sonriendo, no se le veía ningún problema por ningún lado de preocupación económica. Y justo ahí creo que es cuando entendimos que dijimos, wow, o sea, no es un tema tanto de cuánto dinero ganas, es un tema de qué haces con ese dinero y cómo lo administras y cómo te lo gastas. Pero entonces la pregunta es, ¿está mal premiarte de vez en vez? ¿Y qué tan de vez en vez es correcto? O sea, vamos a ir desmenuzándolo todo esto a tratar de llegar a algo mucho más balanceado. Pero vamos a empezar por los problemas que vivimos todos los días, ¿no? ¿Se vale? ¿No se vale? Creo que sí se vale, o sea, sí se vale de repente decir, ok, esto está destinado, pero que ya tenga o sea, antes de que tú recibas el dinero ya sepas hacia dónde lo vas a desviar, que no sea como la fiesta instantánea que salió en ese momento y entonces pasé la tarjeta y me gasté 15,000 pesos que voy a durar pagándolos un año. O sea, que ya tengas un monto establecido para diversión, que lo tengas ya pensado, consensuado y demás, creo que se vale, pero no siempre y no al aventón. O sea, tiene que estar planificado. Estoy completamente de acuerdo en eso. Yo creo que justo debes de, dentro de tu presupuesto, ver cuándo es el momento adecuado para que lo puedas hacer, pero que no parezca, o sea, debes de tener la capacidad de poder postergarlo hasta que veas la oportunidad adecuada, que es lo que nosotros hacemos a veces con los niños, ¿no? O sea, oye, pasa el globero, ¿y qué hace el globero? Desdichado, perdónenme todos los globeros, o sea, pero ¿qué pasa? O sea, tú vas con tus niños en Chapultepec y que hacen... Y pasa así, con el globo al lado del o sea, niño.
pasea 3 veces los globos enfrente de la cara. Y entonces lo que tenemos que hacer es acostumbrar y educarnos. Primero, ahorita yo creo que es muy importante educar a las nuevas generaciones, pero educarnos a tratar de postergar esa gratificación. Porque ahorita todo nos está llevando a eso. El marketing nos está llevando a que seamos súper consumistas y que queramos la gratificación instantánea. Pero no solo eso, el scrolling igual. O sea, Es un ¿por qué tema no terminas de dopamínico. ver? ¿Por qué no terminas de ver un video? O sea, ¿cuál es la retención? Tú que estás más metida en eso, ¿cuál es la retención que tiene una persona? Menos de 3 segundos. Wow. O sea, menos de 3 segundos ya la persona se te fue. De hecho, o sea, el tema de edición está muy cañón, porque si hay, o sea, debe de llevar como un ritmo y si hay una pausa larga, ya perdiste a ese espectador. Entonces, sí es, y cada vez es menor el tiempo de retención. O sea, cada vez las personas ponen menos atención. Por eso viene todo el tema del déficit de atención y hiperactividad y demás. Las pantallas están causando todo ese tipo de problemas. Creo también que es un tema dopamínico. Sí, efectivamente tenemos que enseñarles el que tengan paciencia para recibir gratificación instantánea. Y no solo por eso, simplemente también por el tema vivencial, porque al final... Por eso también hoy en día hay demasiados divorcios, porque no tienen tolerancia Oye, se a duplicó nada. el número de divorcios, ¿eh? Justo con ellos, uno, hay que tratar de postergarles y nosotros ser parte del ejemplo de postergar esa gratificación que queremos instantánea. Pero por el otro lado, ¿cómo combinarla con la educación financiera? Porque me queda una pregunta. O sea, ¿es falta de educación financiera o es falta de disciplina o son los mitos sobre los que estamos o es la falta de capacidad? Yo creo que es una mezcla de todo. Creo que es falta de educación financiera y a la vez falta de disciplina. ¿Por qué? Porque pues, realmente no lo sabes y lo escuchas por todas partes. Todo el mundo te dice, ay, te lo mereces, para eso trabajas. ¿Qué haces? ¿Qué hacemos en nuestro primer trabajo? Agarras tu primer trabajo y lo primerito que haces como chavo es ir a comprarte un coche, a sacarlo de agencia, ¿por qué no? Y a meter unas mensualidades de casi todo tu sueldo. ¿Por qué los papás permitimos eso? ¿Por qué los papás no decimos, a ver, mijo, no? O sea, es el peor negocio que puedes hacer en la vida. O sea, a ver, vamos a sentarnos, vamos a ver qué opciones hay, de qué forma podemos comprar. Si necesitas un coche para moverte, ¿de qué forma podemos conseguir un carro usado que no esté tan caro? Esto otro lo inviertes, que esté bueno, pero no, lo primero que hacemos es ir a comprar un coche de agencia. Me parece que lo que estás diciendo es, lo primero, tenemos una mala información. O sea, la matriz de nuestra información, que son a veces abuelos, papás, tíos, el vecino y demás, nos están bombardeando permanentemente de informaciones erróneas. Si empezamos con eso y que... Oye, hablar de dinero es de muy mala educación, pues vamos peor. Llegamos a otro punto que es, después de ahí, pues la verdad es que es bien aburrida y bien fea la educación financiera. Más cuando te está faltando el dinero y prefiero la gratificación instantánea antes de ponerme a aprender. Porque qué flojeros, imagínate, ya llego en la noche cansadísimo y todavía quieres que me rife 10, 15, 20, 30 páginas, pues estás mal de la cabeza, ¿no? Después de eso, ¿qué pasa? Pues ya no solo es la educación financiera, sino cómo aplicar toda esta serie de conocimientos, porque al final, primero que nada, tienes que hacer el músculo. Pero, ¿cómo vas a querer hacer el músculo si te dijeron, no, tu complexión es flaquita, tú nunca vas a sacar pompa, ¿no? O no vas a sacar pierna, o nunca vas a tener cintura. O es mejor salir a correr que hacer pesas. Pero entonces vienen todos los charlatanes. ¿Y qué es lo que pasa? Hágase cintura en 5 días, ¿no? Baje 8 kilos en una semana. Gane 50%. Es lo mismo que pasa con el dinero. Entonces ya estás tan desesperado, no tienes la educación financiera, eres un sujeto muy proclive a ser estafado. Pero a ser estafado en cualquier área de tu vida. Entonces, por eso te lo preguntaba. O sea, ¿hacia dónde nos está llevando esto? ¿Y tú cómo pensarías que se debe de atacar el problema? Pues de inicio con educación. O sea, creo que lo más importante, y lo hacemos con nuestros hijos, sí. O sea, lo más importante es lo antes posible que se pongan a leer sobre dinero, sobre inversiones, sobre cómo hacer negocios, cómo solucionar problemas, cómo encontrar un valor agregado. O sea, todo este tipo de habilidades blandas que les puedan servir para que puedan ellos desarrollar un criterio afirmativo hacia el dinero. O sea, que puedan ellos ver oportunidades donde los demás ven problemas. Creo que eso sería como lo básico. Y después el empezar, porque creo que si uno les da ese tipo de educación desde pequeños, creo que difícilmente, digo, se los hemos dicho, no tenemos la verdad absoluta, no hemos llegado a ese nivel de nuestras vidas en el cual les digamos sí funcionó o no funcionó, pero creo que ellos desarrollando ese criterio va a ser mucho más difícil que a los 18 o 20 años quieran la gratificación instantánea, porque ellos ya saben lo que
cuesta ganarse el dinero. Lo más importante que yo vería en este caso, necesitamos desmitificarlo. O sea, es que yo no soy bueno para las matemáticas o para las finanzas o para el no sé qué. O sea, no, a ver, jóvenes, todo mundo tiene la capacidad, lo que necesitan es entrenarla, pero no se lo crean, o sea, y después desmitifica toda esa información errónea. O sea, al final me gusta muchísimo cuando la gente se cuestiona permanentemente sus creencias. Porque vamos, o sea, no tengo nada contra ninguna religión, pero lo que más me agrada es cuando las religiones te piden que cuestiones, inclusive la fe. Pero Porque no todas te lo no permiten. todas, pero me refiero, sí hay religiones y sí hay, a lo mejor en cada religión, a lo mejor sí hay alguna línea que sí lo hace, que te piden que seas crítico con tu fe, con qué finalidad, el conocimiento nos hará libres. Porque en realidad, a ver, y mucho tiempo lo dije, es mentira que el conocimiento nos hará libres. Pero es que la ignorancia no es el camino. Entonces, si la ignorancia, que es así, estoy perfectamente seguro, que no es el camino, sí a veces se vive de manera más relajada porque, pues como eres tan limitado de pensamiento, pues obviamente todo se te va a hacer relativamente permisible, ¿no? No, cuando ya tienes un conocimiento determinado, tienes una responsabilidad. Y creo que la primera responsabilidad, como lo hemos platicado en otras veces, eres tú y después cómo vas a ser el líder de tu entorno para que crezcan de manera conjunta, ¿no? Y si no quiere crecer tu entorno, a lo mejor tendrás que cambiar de entorno. Vámonos a una pregunta que dice, ¿en qué momento dejamos de mejorar ingresos y empezamos a inflar gastos? Yo creo que ninguno, o sea, en todo momento tenemos que mejorar los ingresos, tú lo has dicho muchas veces. Entonces, yo creo que más bien el punto que tú estabas explorando hace rato, que me encantó, porque ya lo hemos analizado, es que el problema muchas veces están en los gastos, porque al final tenemos una bolsa con hoyos, entonces... Como un colador. Regresando a ese punto, es un tema de mucha presión, es un tema en el cual tienes que tener perfectamente claro cuál es tu meta. O sea, creo que eso a nosotros nos ha funcionado mucho. ¿Cuál es tu meta? O sea, ¿a dónde quieres llegar? ¿Qué es lo que quieres tener? ¿Cómo lo quieres tener? Creo que cuando tienes eso perfectamente claro, es muy difícil. Bueno, no muy difícil porque siempre siempre está ahí, pero la presión social deja de ser tan fuerte porque tienes claro, o sea, ya no, lo demás lo ves banal. Porque, a ver, ¿eso es riqueza o es apariencia? O sea, yo creo que es lo que te tienes que preguntar, ¿no? Yo creo que dejas de ver esas banalidades y lo empiezas a ver como apariencia, porque al final para ti, en el momento en el que te encuentras, porque para otra persona puede ser que no, puede ser que ya está en un nivel financiero muy estable, que ya no le importa gastar X suma en una camioneta, en una bolsa, en un viaje, en unas joyas, relojes y demás, pero si tú te encuentras en una postura en la que todavía te hacen falta cosas para llegar a esa libertad, ahí sí es apariencia. Yo lo estoy pensando justamente lo que pasa con los 15 años y la graduación del kinder, primaria, secundaria, preparatoria. O sea, una bola de pretextos para gastar dinero. Y aparte, oye, ¿cómo vamos a comer hot dogs en la graduación, no? Pues, ¿cuál graduación de qué? O sea, ¿de qué me estás hablando? ¿O se está saliendo de kinder 3 a primero de primaria o a pre-first? O sea, por el amor de Dios, creo que nos estamos metiendo en un rollo en el cual nos están aventando a eso. Oye, son la primera comunión o los 15 años. No estoy de acuerdo ahí. Y botan la casa por la ventana. Me parece increíble que la gente crea que porque tuvo esa fiesta de 15 años fue más feliz que la quinceañera que se fue a lo mejor de viaje. Esa quinceañera se gastó a lo mejor 25%, 20-25% de lo que se iba a gastar en la fiesta. ¿Por qué tenemos esa impresión siempre de que el que sale es el que más se divierte? O que las mejores comidas son en el restaurante que tiene la fila larga. Cuando a lo mejor haces una picaña aquí en tu casa, una paella o cualquier tipo de platillo espectacular y comes mucho mejor y de mucho mayor calidad que en cualquier otro lado. Es un tema ahí y creo que regresamos a la apariencia, o sea, es un tema de aquí para afuera qué se ve y de aquí para adentro qué sucede. Les voy a dar un poquito de contexto con lo que voy a decir, pero tú ya lo sabes. Hay un terreno que a mí me fascina, que justo es un triángulo. Entonces la entrada, o sea, es un terreno divino, tiene 40 metros con una vista espectacular. Y cada vez que voy y lo enseño, o sea, a la gente no le gusta, porque es un terreno bastante elevado de precio, que yo digo, Diosito me está esperando ese terreno. Y es irregular en su forma. Es irregular en su forma, pero la gente no ve el potencial de terreno, porque lo primero que me dicen es que la fachada está muy chiquita. O sea, la entrada de mi casa va a ser mini. Y la gente, o sea, yo lo interpreto por lo más bello está del otro lado. O sea, lo más hermoso, todas tus vistas de tu casa están del otro lado. Y tienes 40 metros hacia lo más hermoso. O sea, como por qué querrías tener
la fachada hacia donde no se ve más que la calle. Pero es que todas las visitas, todos tus amigos no lo ven. La pregunta neurálgica es ¿qué tipo de amistades quieres? ¿Y qué tan leales y correctas para tu vida son? Porque no solo es cuánto dinero tengas. Yo siempre he comentado contigo de que lo mejor es estar en la mejor mesa, ¿no? Pero ¿qué es estar en la mejor mesa? No es estar con la gente que gasta más dinero. Y en muchos de los casos, la gente tiene, pues perdón, pero empeñada la vida, ¿no? O sea, y lo que no nos damos cuenta es, seamos sinceros, ¿por qué agarras un seguro de auto? Por cualquier Necesitas imprevisto. estar, ajá. ¿Por qué pensamos que vamos a producir indefinidamente? ¿Cuánto es lo que tiene en promedio una persona ahorrado? ¿O hasta dónde llega más o menos? ¿Tendrá, si bien le va, un mes, 2 meses? El que es Sí, súper la mayoría no disciplinado. tiene ni un fondo de emergencia, o Por sea, eso, entonces, ¿no tienes un fondo de emergencia de por lo menos 3 meses? No, es que ya sabes que no deberías de tener un fondo de emergencia. Después de lo que pasó en la pandemia, deberías de tener un fondo de 6 a 12 meses. Oye, si te corren mañana, no, pero es que me van a liquidar. Vamos a pensar que no te corren, simple y llanamente quiebra la empresa. ¿Y dónde quedó tu liquidación? Porque todo el mundo lo que está viendo es la parte bonita. Entonces, creo que tenemos que ponernos a pensar todas esas partes donde los imprevistos cuentan. pregunta para toda la audiencia. Si te despiden mañana, ¿cuánto dinero tienes para sobrevivir? ¿Cuántos meses sin trabajar podrías sobrevivir? Y es algo muy complicado. La mayoría de la gente dice, ¿por qué voy a pensar en eso? Bueno, pues ¿por qué tendría que pensar que me iba a romper la mano, ¿no? O sea, así pasa. Oye, pero si a mí ya no me tocaba porque el año pasado me tocó el hombro y el codo y la muñeca. Este es un juego de sumas y restas. Y es un juego de probabilidades. Por eso las aseguradoras y todo este tipo de bancos y de la gente que toma riesgos, todos los actuarios lo que hacen es sacar perfectamente la estadística. En base a eso ganan dinero, igual los casinos. ¿Por qué creemos nosotros que vamos a hacer? No, yo no importa si fumo, a mí no me va a dar efisema pulmonar, pero es que la probabilidad de que te dé efisema pulmonar y cáncer y demás es altísima. ¿Por qué con las finanzas no lo vemos de la misma manera? Hay mucha gente que pregunta, porque ahorita que estamos hablando del ahorro, el fondo de emergencia y demás, el que nosotros les digamos que tengan un fondo de emergencia no significa que eso sea lo único que van a tener, ni que todo su dinero lo tengan en el banco puesto ahí nada más. O sea, tienen que tener, recuerden, el llegar a la libertad financiera es un sistema en el cual tienes que generar patrimonio o comprar activos que te generen ingresos pasivos. Y esos ingresos pasivos deben de superar tus gastos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Primero, lo más importante, empezar a ahorrar y generar un fondo de emergencia, porque eso es lo básico. De ahí tenemos que empezar a construir patrimonio. Es bien importante. Ahora, un sueldo alto no es igual a generar patrimonio. Si tienen de repente que tomar riesgos, traten de tomarlo lo más controlado. Oye, me voy a gastar el ahorro porque hay una excelente oportunidad. Bueno, nada más traten de mitigar el riesgo, o sea, que el riesgo sea lo mínimo posible. Esa sería la primera situación y siempre traten de tener la mayor información disponible. Pero pasando esto, ya venimos con otro punto. ¿A quién le cuesta más trabajo? ¿Al que gana más dinero o al que gana menos dinero? Regresando un poquito al inicio del tema, ¿no? ¿A quién le cuesta más? ¿Al que gana más dinero? ¿Y por qué? Normalmente tú ves, la gente que gana menos, o sea, que no tiene un sueldo alto, que está, o sea, por ejemplo, el caso de esta chica. Vive o con sus papás, o se hacen la casa arriba de sus papás, o tienen una propiedad. O sea, ellos como que se van pasando ahí la estafeta. O sea, no tienen tantos gastos. Los hijos van a escuela pública, ellos, o sea, como que el nivel de gasto es bajo también. O sea, no es un tema que hace una persona que ya está como ganando mejor, pues justo la escuela de paga renta, todo se va al restaurantito o el fin de semana se lleva a los niños a algún parque o algo, te gasta como si de verdad va al súper, o sea, como que el nivel de vida sí te va llevando a que tus gastos aumenten. ¿No crees que sea la trampa citadina o la trampa de la clase media? Y te lo explico. Primero la trampa citadina porque me parece que es mucho más normal que en las ciudades que son más cosmopolitas, entre más cosmopolita sea la ciudad, tenemos una mayor presión social. Yo creo que la clase más vulnerable no son los que más ganan o los que menos ganan, sino los pobres y los ricos. O sea, los que están embebidos en este problema es la clase media. ¿Y por qué los ricos no y los pobres no? Y muchas veces lo hemos visto, ¿no? Oye, el rico gasta menos. ¿Cómo el rico va a gastar menos? O sea, pues es imposible, ¿no? O sea, el rico gasta más. No, bueno, lo que pasa es que el rico no paga renta. Ah, no, pues sí, no paga renta, ¿no? Oye, pero se va a ir de viaje. El de clase media, ¿qué es lo primero que hace? Oye, pues hay que ir a comprarse un Starbucks y algo para comer, o sea, porque vamos a tomar el vuelo, ¿no? ¿Y qué hace el rico? Llega a su salón VIP, no vamos a decir ninguna marca en específica, pero llega al salón VIP
pone su tarjetita y le dan de comer Gratis. gratis, masaje, platiquita, café, copita de vino, etc, etc, etc. Y así pasa con muchísimas cosas. La realidad es que el rico gasta menos porque ¿para qué voy a ir a comer? Si como también en mi casa tengo a Al chef. Lupita o a mi superchef o lo que sea, que me prepara lo que yo quiera, ¿para qué voy a ir a pagar una cuenta de 10, 15, 20 mil pesos? No barata, ¿no? De 2,000, 3,000 pesos. No, ellos no la tienen que pagar. Y pasa igual a veces con la gente de menos recursos. Porque si estás a lo mejor en una ciudad pequeña o en un poblado pequeño, pues justo a lo mejor ya tienes animalitos y tienes un pedazo grande de tierra donde a lo mejor tienes tu hortaliza. Y entonces con todo esto, si no estás generando, estás teniendo grandes ahorros. Pero aún así la gente que está en la ciudad, pues muchas veces sus hijos van a escuelas, universidades, cebetis públicos, en los cuales pues eso ya no lo tienen que desembolsar. A lo mejor los hijos están participando de lo que son los ingresos familiares. Tú dime en una clase media que se jacte de serlo, ¿vas a mandar a trabajar a tus hijos? No, 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 oye, pues entonces, ¿qué tipo de clase media eres? Creo que para mí sería la trampa de la clase media, no sé tú cómo lo consideres. Creo que igual la clase media es de las más afectadas y Golpeadísimo. más golpeadas. Incluso, bueno, Estados Unidos, por ejemplo, que es un país de la clase media que era enorme, o sea, ya se ha reducido y ahora ya está igual, o sea, o Dos pobres polos, claro. o ricos. O sea, al final, con todo este tipo de entre inflación, aumentos y demás, la clase media es la que primero empieza a desaparecer. Tú eres, perdón, pero a lo mejor de bajos recursos y a lo mejor a un lugar no te dejan ni siquiera entrar. Qué mal que pase eso en los lugares, pero pasa. Tú eres de la clase rica y ¿qué pasa? A lo mejor hasta te invitan. Dices, no puede ser posible, o sea, por el amor de Dios, o sea, o ¿sabes qué? Fui a Acapulco y mi amigo me invitó a su yate, ¿no? O sea, pues no gastaste nada más que a lo mejor el boleto de avión, o sea, Yo te invitó quiero, a su casa, todo. O sea. yo quiero contarles una experiencia. Fíjense que Alberto y yo pues hemos emprendido en bastantes ocasiones. Y dentro de uno de esos emprendimientos tuvimos salones de belleza. Entonces yo tuve que incursionar en el tema del maquillaje porque pues en algún momento se nos fue el estilista y demás. Y empecé, o sea, la verdad es que nos iba bastante bien. Vendía muchos paquetes para novias. Me impresionaba a mí en los congresos y en todo eso, sobre todo congresos, ¿no? Que nos decían, si ustedes van a poner un salón de belleza, tírenle o a que sea high ticket o a que sea low ticket, pero no se vayan con la clase media, porque la clase media son los que quieren bueno, bonito y barato. Y entonces te meten en muchos más problemas. Nuestros salones estaban enfocados a clase media, pero me sorprendía porque No, bueno, teníamos uno y uno, y efectivamente el que estaba más enfocado high ticket, hacia high ticket, ajá, en realidad fue el que 6 años fue sí. un excelente negocio con grandes ingresos, y el que estaba más hacia abajo, tirándole a un medium ticket, por decirlo de alguna manera, la realidad es de que no funcionaba porque la gente no te quiere pagar la calidad Y quiere calidad. y la quiere. O sea, Sí, pero independientemente de eso, con los paquetes de novias, a mí me impresionaba que de ¿quién te regateaba? repente quien me regateaba era la clase media. Y eran, o sea, los que pagaban, o sea, sin preguntar, preguntaban el precio, ok, sí, perfecto, pagaban todo así cash, sin cuestionar nada, y me compraban paquetes para la quinceañera o la novia, la mamá, la hermana, la tía, o sea, Toda la familia. me llegó o sea, llegué a maquillar a 6, 7 personas juntas el mismo día, tener que ir a viajar y maquillarlos y demás, y me sorprendía porque de verdad, o sea, yo entraba a las casas y me compraban paquetes carísimos y en una ocasión me tocó ir a maquillar a una chava que no tenía ni puerta en el baño. Ah, la que tenía una Tenía una cortina. cortina Bueno, en no el era ni baño. siquiera una cortina, era como una tela, ¿no? Era una cortina como de regadera. Como de regadera. Ok. Pero me pagó un paquete, creo que de los más caros que vendí, que Sí. yo no podía creerlo, hasta me dolió el corazón Sí. de cobrarle, pero me impresionó demasiado que dije, wow, o sea, esta gente de verdad, ¿por qué? Porque también no tienes tantos gastos, entonces el día que quieres, eso nos lo decían en los congresos, la gente el día que quiere darse lujo, se lo da, pero no tiene esa presión. Entonces creo que lo más importante de esto es no satanizar el vivir bien, pero sí debemos de medirlo. Es que necesitas tener un presupuesto. ¿Estás de acuerdo conmigo? O sea, Total. lo más básico es que tengas el presupuesto. Trata de postergar lo más posible la gratificación inmediata. Y una vez que tengas ya ese presupuesto con tus gratificaciones consideradas, entonces ya de ahí lleva todo tu planteamiento a corto, mediano y largo plazo. Me parece de suma importancia que esto se lo tatúen porque eso es algo que tus hijos ven y es algo que aprenden y tenemos que enseñarles a generar patrimonio. O sea, el ingreso que tienes en tu casa
¿Es para vivir la vida al momento o es para generar patrimonio? Así que sean perfectamente estructurados, traten de dejarle por lo menos ese legado para que no lleguen adultos y entonces no entiendan qué hacer y estén buscando asesoría de congresos en el mejor de los casos, porque en el otro pues simplemente vives estresado No, todo y el que no día. sean una carga para sus hijos. O sea, yo creo que es muy importante enseñarlos a ellos, pero lo más importante es que ustedes no lleguen a ser también una carga para ellos, porque entonces ya tienen una doble responsabilidad. Tratar de solucionar las cosas que ustedes no les enseñaron y la segunda, mantenerlos en el camino. Entonces, me parece que es algo básico. Y la otra cosa que siempre les digo, no puedes tú pagar una escuela o una educación extraescolar para tus hijos y tú parar de gastar en tu educación, aunque sea un libro. Me encantaría cerrar con esta pregunta hacia toda la audiencia. ¿Estás educando para gastar o estás educando para invertir? Esperamos sus comentarios. Sí, déjenos saber en la cajita de comentarios ustedes qué opinan de este tema, qué otro tema les gustaría que toquemos. No olviden de suscribirse, darle like, compartirlo, porque de verdad que lo estamos haciendo con mucho cariño y creo que vamos bastante bien. Sí, vamos muy bien. Así que síganos en todas nuestras redes sociales. Ahora sí cerramos con una frase. No quiero que ganes más, quiero que dependas menos. Menos.